Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. No queremos iniciar sin antes presentarnos y agradecer a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros. Mi nombre es Diana Rivera, soy asesora comercial de Trust Group. Somos una compañía con más de 16 años de trayectoria, la cual opera a través de 4 verticales de negocio. Esto nos ha llevado a alcanzar más de 6.000 casos de éxito, marcando la referente en el mercado. A continuación, inicio con nuestra primera vertical, Teje Legal. Es una línea de negocio que se especializa en asesoría a personas naturales o jurídicas en temas relacionados con derecho laboral y derecho en familia. Nuestra segunda vertical es Teje Pensiones. Allí brindamos asesoría y representación legal especializada a los colombianos que presenten inconsistencias con su pensión. Nuestra tercera vertical es Handel, tu aliado en Colombia. Allí ofrecemos servicios especializados para colombianos dentro y fuera del país. También hay una nueva línea de negocio, by Handel, llamada Te Acompaño, la cual brinda seguridad y confianza en los servicios de reclamo de medicamentos. Esta Fora es nuestra línea de negocio educativa, en donde ofrecemos programas de educación formal y no formal en metodología virtual y presencial. Como aliado, pues tenemos varias universidades de alta calidad. Por último, está el Club TG, en nuestro plan de fidelización, que ha sido creado pensando en el bienestar de todos nuestros clientes, en donde podrán disfrutar de distintos beneficios. Hoy en día contamos con un aliado en el plan de referidos que se trata de Leal. Es un plan de fidelización importante en Latinoamérica, donde nuestros clientes podrán disfrutar de más de 700 marcas aliadas, acumulando y redimiendo Leal Coins. El objetivo de este espacio es poder brindarles información acerca de las modalidades de pensión, lo anterior con el apoyo de nuestra profesional abogada, Hasblady Santa María. Bueno, nuestra abogada es egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, especializada en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, consultora y asesora en Derecho Laboral y Seguridad Social. Cuenta con experiencia en el área asesorando personas naturales y jurídicas en reclamación y procesos administrativos y judiciales. Antes de dar paso a la abogada Hasblady, queremos informarles que hemos cambiado la dinámica de nuestras videoconferencias con el fin de que cada uno de ustedes sea parte de esta charla. En el transcurso de la videoconferencia manejaremos algunas preguntas que ustedes podrán responder y asimismo veremos los resultados en vivo. Esto nos permitirá que les podamos brindar una mejor información. Para iniciar, los invitamos a que ingresen a la siguiente URL, la que aparece en pantalla, por medio de otro dispositivo, puede ser un celular. Allí pues se van a loguear con esta URL. Vamos a dar algunos minutos para que ingresen. Y por otro lado, en Zoom, en la parte inferior de sus pantallas, encontrarán un botón para realizar sus preguntas, las cuales estaremos resolviendo a medida de que avanza la videoconferencia. También se encontrarán con un botón levantar la mano. Este lo podrán usar al finalizar la charla para resolver algunas inquietudes en vivo. Si por alguna razón no alcanzamos a responder sus preguntas, los invito a dejar sus datos de contacto para que uno de nuestros asesores se comunique con usted y le dé una asesoría personalizada. Todos los micrófonos y cámaras estarán deshabilitadas durante la charla para que no se presenten inconvenientes de comunicación. Una vez pasemos a la ronda de preguntas, se indicará el nombre de la persona para que pueda formular su pregunta y así activar el micrófono. En este momento le cedemos la palabra a la abogada Hasblady Santa María. Bienvenida.
Gracias, Dianita. Muy buenas tardes para todos. Les agradecemos por su participación. En un segundo ya activo mi cámara. Yes. Bueno, esperamos que ya todos hayan ingresado a este link a través del cual vamos a hacer unas preguntas y vamos a hacer nuestra charla un poco más activa. ¿Listo? Listo, entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y vamos a hablar acerca de las pensiones y las modalidades de pensión en el fondo privado. Vamos a referir primero a nuestro sistema general de pensiones. Recordemos que en Colombia tenemos dos regímenes pensionales, uno denominado régimen de prima media con prestación definida, el cual es administrado por Colpensiones, y tenemos el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es administrado por los 4 fondos de pensiones. Vamos a hacer un recorderis de cuáles son los requisitos para acceder a una pensión de vejez en Colombia. Vamos a ver que en Colpensiones y en los fondos privados nos van a solicitar diferentes requisitos, entonces es esencial conocerlos. En Colpensiones, que es el régimen de prima media, nos van a exigir los siguientes requisitos y es, primero, haber acumulado un total de 1.300 semanas, las cuales en años equivalen aproximadamente a 26 años, y nos van a pedir el cumplimiento de una edad. Para las mujeres es de 57 años y para los hombres es de 62 años. ¿Listo? ¿Qué va a suceder en el fondo privado? Resulta que en el fondo privado nos va a requerir un capital necesario para financiar una pensión de vejez. Es decir, que en principio no nos va a pedir un requisito de semanas o de edad, solo nos va a pedir un capital necesario. Vamos a ver que en este fondo privado existen varias modalidades de pensión y vamos a aclarar ciertos mitos o ciertas noticias que a veces nos han desinformado acerca de los fondos privados, donde dicen que son malos, que no te dan la pensión o que en un evento solo te van a dar la pensión hasta que te alcance el dinero. Todo eso lo vamos a aclarar, ¿listo? Y si tenemos en el fondo privado un requisito o una garantía de pensión mínima donde sí nos va a exigir el cumplimiento de 1.150 semanas, de la cual hablaremos un poco más adelante. Listo. Los voy a invitar a que participen en esta pregunta. Si, Dianita, tú me colaboras, por favor. Entonces, esta primera pregunta, que los invitamos a que la hagan a través de la aplicación, si aún no se han inscrito, aquí en la parte superior de la pantalla pueden ver la página y ven el código de acceso que nos requiere esta página para poder ingresar. La pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Cuál es un requisito esencial para acceder a la pensión de vejez en el RAIS, en el régimen de ahorro individual con solidaridad? Por favor, hagan sus votaciones y ya vamos a mostrar los resultados. La primera opción de respuesta es edad. La segunda, capital necesario para financiar la pensión de vejez. Y por último, tener un buen empleo. Entonces, por favor, respondan ya. Solo una persona nos falta por responder. Listo, perfecto. Entonces hagan sus votaciones y ya vamos a mostrar los resultados. Que esto es esencial para poder continuar con nuestra capacitación, que entendamos y que partamos de la base de cuál es un requisito esencial para acceder a la pensión de vejez en el fondo privado. Listo, entonces vamos a mostrar los resultados. Y aquí nos va que el 50% de las personas contestaron edad
Y el 50% de las personas contestaron que el capital necesario para financiar la pensión de vejez. Entonces, en este punto es muy importante aclarar que un requisito esencial para acceder a la pensión de vejez en el fondo privado es contar con un capital necesario que nos financie esa pensión. ¿Listo? Ese es un requisito esencial. Si bien es cierto, la edad la van a requerir de otra prestación económica de la que hablaremos, es la garantía de pensión mínima. Partimos de la base que en principio necesitamos es un capital. ¿Qué capital necesitamos? Esto va a depender de ciertos factores. Va a depender de nuestro grupo familiar y de la pensión a la cual queramos acceder. Entonces, ahí, perfecto, la mayoría de las personas votaron que es el capital necesario para financiar la pensión de vejez. Vamos a continuar. El régimen de ahorro individual con solidaridad está compuesto por 4 fondos privados, es decir, hoy en Colombia tenemos 4 entidades que administran este régimen, que son Colfondos, Escandia, Protección y Porvenir. Si usted está vinculado a alguno de estos, ya ahí lo puede identificar, que usted hace parte del régimen de ahorro individual con solidaridad. Los fondos privados nacen a través de la Ley 100 del 93 y es a través de estos fondos que el Estado busca proporcionarles a las entidades privadas la administración de pensiones. ¿Listo? ¿Por qué se denomina régimen de ahorro individual con solidaridad? Porque es que resulta que vamos a tener, cada afiliado va a tener su cuenta individual, ¿sí? No es como en Colpensiones, que cuando estamos haciendo aportes los estamos haciendo a un fondo común, sino en este régimen estamos teniendo nuestro ahorro individual. Entonces imaginémonos que es una bolsita donde vamos a depositar diferentes componentes. ¿Listo? Entonces por una parte vamos a tener en esa bolsita unas cotizaciones obligatorias, que son las que hacemos cuando hacemos nuestros aportes al Sistema General de Seguridad Social. ¿Quiénes son cotizantes? La ley nos dice quiénes son, pero en principio son aquellas personas que están vinculadas bajo un contrato laboral, bajo un contrato de prestación de servicios o que pues tienen esa calidad de cotizante por los ingresos que tienen. Listo. En este aporte también tenemos en esta bolsita nuestras cotizaciones voluntarias. Esto es algo que hace parte de los fondos privados, es decir, en Colpensiones no tenemos esa opción de hacer nuestras cotizaciones voluntarias, en el fondo sí. ¿Y cómo son esas cotizaciones? Como bien su nombre lo dice, son voluntarias y va a depender de nuestros ingresos sobre lo cual lo querramos hacer. Hay una buena, digamos que los fondos privados establecen ciertos beneficios para aquellas personas que hacen aportes voluntarios y son beneficios respecto y son beneficios tributarios. ¿Listo? En esa bolsita también vamos a encontrar un bono pensional. Resulta que el bono pensional es un título y aplica para aquellas personas que estaban vinculadas a Colpensiones y se trasladaron a un fondo privado. Entonces recordemos que en Colpensiones hablamos de semanas y en el fondo privado hablamos de dinero. Entonces en Colpensiones, ¿cómo se van a trasladar esas semanas que cotizamos? Si son mayores a 150 semanas, las vamos a trasladar a través de un título. ¿Listo? Entonces es como ese ejercicio de lo que se trasladó de Colpensiones al fondo privado. Hay varias clases o varias modalidades de bono pensional, para lo cual ocuparemos otra charla porque es un tema bastante extenso, pero lo que queremos dejar aquí claro es que es necesario que ustedes como afiliados revisen su historia laboral válida para bono, revisen que ese bono se encuentre correcto, porque es que este bono no significa dinero y si tenemos algún error o no está bien la fecha con la cual nos liquidan este salario, pues nos va a afectar esta bolsita, ¿listo? Y por último encontramos unos rendimientos
financieros. Estos rendimientos financieros, pues, son de naturaleza de los fondos, es decir, ellos, ¿qué hacen con este dinero? Ellos hacen ciertas inversiones y esas inversiones tienen unos rendimientos. Este es un ejemplo de una historia laboral de una persona que está afiliada a un fondo privado. ¿Listo? ¿Qué quiero resaltar aquí? Primero, que los fondos privados tienen una obligación de enviar a sus afiliados de forma trimestral su historia laboral, que revisen el extracto que tienen, sus rendimientos, es decir, deben brindar información completa y clara a todos los afiliados cada 3 meses, para que si ustedes están afiliados a un fondo privado, verifiquen si les están llegando esas cotizaciones, esos rendimientos, porque es primero una obligación de los afiliados y es necesario y tal vez no debemos esperar hasta la fecha en que nos pensionemos para revisar cómo está mi historia, qué bono pensional tengo, sino que debemos hacerlo constantemente. Aquí esta persona tiene, aquí en esta parte podemos ver unos aportes y tenemos unos rendimientos. Entonces aquí es donde evaluamos que en el fondo privado tenemos unos rendimientos financieros. Estos rendimientos financieros tienen dos mecanismos de control, uno legal y uno de mercado. Legal nos dice que la ley le dice al fondo que tiene que dar ciertos rendimientos financieros. En caso de no hacerlo, tienen que asumirlos con su propio patrimonio. Y un mecanismo de mercado es que el fondo privado debe buscar la mejor inversión para tener los mejores rendimientos, lo cual lo hace competente ante el mercado. Listo, entonces resulta que en los fondos privados, recuerden que nosotros tenemos nuestra cuenta individual, pero se crean los multifondos. Tenemos 3 o 4 tipos de multifondos y básicamente lo que quiere aquí la ley es que el fondo privado tenga cuidado en dónde invierte el dinero y de qué persona está invirtiendo el dinero. No es lo mismo invertir o hacer una inversión de una persona que está próxima a su pensión de una persona que hasta ahora está comenzando su vida laboral. Entonces vamos a encontrar el multifondo de mayor riesgo está dirigido para aquellas personas que están próximas a cumplir su edad de pensión y es ahí donde el fondo privado va a hacer su inversión en digamos que o en diferentes tipos de inversiones. ¿Cuál va a ser aquí o cuál es en cuál hay digamos que un menor riesgo de perder este dinero, digamos lo que son CDTs, encontramos allí. ¿Listo? Entonces lo que quieren estos multifondos es controlar dónde el fondo privado está invirtiendo su dinero. Listo, entonces vamos a ver que en el fondo privado hay varias modalidades de pensión. Primero, ¿qué quiero aclarar aquí? Resulta que hemos escuchado diferentes noticias donde nos dicen, en el fondo privado no te dan la pensión, te devuelven el dinero, o dicen, en el fondo privado te dan el dinero hasta que se te acabe, entonces no vas a tener una pensión segura. En el fondo privado tus beneficiarios no van a tener derecho a una pensión, o diferentes tipos de noticias que a veces nos han digamos que hemos creído y que creemos que el fondo privado es malo. ¿Listo? Entonces vamos a ver varias modalidades de pensión. Hay 3 principales que están reguladas en la ley 93, fueron creadas allí, que son el retiro programado, la renta vitalicia inmediata y el retiro programado con renta vitalicia diferida. Vamos a hablar también, vamos a hacer referencia a otros 2 tipos de modalidades que fueron creadas por la Superintendencia Financiera, de las cuales también hablaremos. El retiro programado. En esta modalidad de pensión actúan dos entes. Primero, el afiliado y segundo, la entidad administradora. ¿Qué va a suceder? Que quien va a entrar a reconocer la pensión y quien va a tener el control y el manejo de esos dineros es el fondo privado. Entonces, un ejemplo, María Pérez está afiliada a Colfondos y desea acceder a esta modalidad de pensión. ¿Quién va a tener el dinero de María Pérez? Lo va a tener Colfondos. ¿Quién va a pensionar a María Pérez? Colfondos. ¿Listo? En esta, digamos que el afiliado tiene
el derecho a acceder aquí y sus beneficiarios tienen derecho a recibir la pensión de sobrevivientes si a bien lo hay. ¿Listo? ¿Cómo sabemos qué valor vamos a tener en esta modalidad de pensión? Entonces resulta que el saldo de la cuenta se divide en el número de años de vida probable del afiliado y de ahí vamos a tener unas cuentas, vamos a tener una anualidad. Esa anualidad la vamos a dividir en 12 y ahí vamos a tener el valor de nuestra pensión. Entonces imaginemos que nuestro capital es este. Entonces hacemos el cálculo del número de años de vida probable del afiliado, también contamos cuál es la edad de su cónyuge, si tiene más beneficiarios, y resulta que vamos a dividirlo y vamos a tener aquí un porcentaje que va a ser el porcentaje que vamos a otorgar en nuestro primer año de pensión. ¿Listo? Y resulta que entonces va a pasar ese primer año y nuestro valor ya no va a ser así, nuestra cuenta, nuestra bolsita no va a ser así, sino que ya va a ir disminuyendo año a año. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que el fondo privado va a tener especial cuidado con este tipo de pensiones porque en el evento en que llegue un momento donde el fondo evidencie y diga, si seguimos pagando esta pensión, la persona va a quedar sin dinero, va a quedar sin pensión, entonces lo que tiene por obligación que hacer es pasar a la persona a una renta vitalicia, que ya les voy a explicar en la siguiente diapositiva cuál es la renta vitalicia. ¿Listo? ¿Qué nos va a permitir esa renta vitalicia? Que la persona reciba su pensión hasta la fecha de fallecimiento. ¿Listo? Entonces, este mito que encontramos, el fondo privado solo te va a pagar tu pensión hasta que te avance tu plata, pues en principio no es cierto, porque aquí vemos que accedemos a esta modalidad de pensión, bien es cierto, lo maneja el fondo privado, nuestro capital va a ir disminuyendo año a año, pero llega a cierto punto donde el fondo privado va a decir, este capital no va a seguir financiando una pensión, vamos a contratar una renta vitalicia y que la persona siga recibiendo su pensión. Esta modalidad tiene algo muy particular y es qué pasa si el afiliado fallece. ¿Listo? Entonces, María Pérez está recibiendo su pensión de Colfondos bajo la modalidad de retiro programado, ya lleva varios años percibiendo esta pensión y fallece. Si María Pérez tiene beneficiarios de su pensión de sobrevivientes, que recordemos en principio son cónyuge, compañero permanente e hijos menores de 18 años o hasta los 25 años de edad si están estudiando, si no tiene esto, bueno, primero, si no tiene beneficiarios, pero sí tiene herederos, ese dinero va a entrar a ser parte de la masa sucesoral, es decir, de su herencia. ¿Listo? Entonces, si tenía 100 millones todavía en su cuenta bajo la modalidad de retiro programado y no tenía beneficiarios, ese dinero va a ser parte de su herencia. ¿Listo? Si María Pérez resulta que sí tenía un beneficiario, tenía su esposo, ¿sí? Entonces, si este esposo acredita pues, los requisitos que ya nos pide la ley, ¿qué va a pasar? Que esta modalidad o el fondo privado va a entrar a reconocerle la pensión de sobrevivientes pues hasta el momento en que la ley así lo establezca. Recordemos que si hablamos del compañero permanente, esta pensión se va a otorgar hasta la fecha de fallecimiento del cónyuge. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante y eso es muy particular de esta modalidad de retiro programado. Y es que si la persona fallece y no tiene beneficiarios, el dinero, como todavía está en el fondo privado, como todavía el dinero de María Pérez está en Colfondos, entra a ser parte de su herencia. ¿Listo? ¿Qué pasa si un evento, María Pérez no tiene beneficiarios, no tiene herederos y todavía le quedan 200 millones en su cuenta? ¿A dónde va ese dinero? Resulta que va al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Entonces, al comienzo les hablé que hay una prestación económica en los fondos privados que es la garantía de pensión mínima, de la cual les terminaré de hablar más tarde, pero este dinero entraría a financiar este tipo de pensiones. ¿Listo? Vamos a hablar, bueno, en esta modalidad es muy importante tener en cuenta que podemos acceder y es bajo una modalidad que se denomina retiro programado sin negociación del bono pensional. Resulta que el bono pensional, que mencionábamos que está en nuestra bolsita también, tiene una fecha de redención. Esta fecha de redención para las mujeres es a los 60 años y para los hombres es a los 62. ¿Qué pasa si María Pérez, que está en Colfondos, desea acceder a esta modalidad de retiro programado, pero tiene 58 años de edad? Resulta que todavía no ha llegado a la fecha de redención de su bono
pero desea acceder a esta modalidad, puede accederla sin negociar su bono pensional. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que el bono pensional no lo van a entrar a redimir, ella va a entrar a recibir su pensión de vejez y cuando llegue a los 60 años, este bono será redimido. ¿Listo? En cifras, o hacíamos un estudio de las cifras en los fondos privados y resulta que esta es la modalidad a la que más acceden los afiliados. Entonces es muy importante que ustedes que están participando hoy de esta charla se informen. ¿Listo? Entonces vamos a una primera modalidad, que es la modalidad de retiro programado y que ya vimos todos los beneficios que tiene. Vamos a hacer esta siguiente pregunta, para lo cual les invito a que accedan a su aplicación y vamos a responder esta pregunta. En la modalidad de retiro programado, que es la que acabamos de tratar, ¿quién maneja la cuenta pensional? ¿Quién administra esos dineros de la cuenta? Entonces los invito a que contesten. Listo, ya vemos que están contestando, entonces recuerden nuestro ejemplo. María Pérez, que está en Colfondos y quiere acceder a su pensión de vejez. ¿Quién tiene a cargo esos dineros de María Pérez? Recuerden, esto es esencial en este tipo de pensión. Listo. Continúen votando, ya vamos a mostrar los resultados de esta pregunta. Listo, vamos a mostrar los resultados. Listo, entonces aquí vemos que en las votaciones dice que una aseguradora contestaron el 50% y el otro 50% contestó que el fondo de pensiones. Entonces aquí es importante antes de seguir, y precisamente estas preguntas son para eso, porque a veces uno está prestando atención, todo, pero no, digamos que no logra comprender ciertos puntos. Y es que en el retiro programado, quien maneja la cuenta pensional es el fondo de pensiones. ¿Sí? María Pérez, que está afiliada a Colfondos, accede a este tipo de pensión y ¿quién entra a manejar este dinero? Colfondos, porque Colfondos es el que le está pagando esa pensión. La aseguradora no. Vamos a ver que la aseguradora va a entrar en otro tipo de prestación. ¿Listo? Pero entonces tengamos presente y recordemos que es el fondo de pensiones, donde está afiliado, bien sea Porvenir, bien sea Protección, bien sea Colfondos o bien sea Scandia. Vamos a continuar. Listo, entonces vamos a continuar con el siguiente tipo de prestación económica y es la renta vitalicia. Esta, digamos que es un poco más símil o se parece mucho a la que recibiríamos si estuviéramos afiliadas a Colpensiones. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes intervienen en esta renta vitalicia? Interviene el afiliado, interviene el fondo de pensiones e interviene una aseguradora. ¿Listo? ¿Con quién va a contratar el afiliado su pensión? Con una aseguradora. ¿Listo? Aquí ya el dinero, nuestra bolsita de dinero ya no está en el fondo privado, esta pasa a ser manejada por una aseguradora. ¿Listo? Aquí manejamos varias aseguradoras en el mercado, pero ¿cómo es ese trámite? Yo que estoy afiliado en un fondo privado y deseo acceder a esta renta vitalicia, ¿cómo lo debo hacer? Resulta que yo manifiesto a mi fondo privado, entonces volvamos al ejemplo de María Pérez, que está afiliada a Colfondos. Entonces yo le digo, Colfondos, yo quiero acceder a una renta vitalicia. ¿Cuál es el deber del fondo? El deber del fondo me tiene que pasar una lista de las aseguradoras que están en el mercado. Entonces me dice, me da una lista. ¿Cuál es el deber de María Pérez? Escoger 3. Entonces dice, yo me voy por A, por B y por C. ¿Listo? El fondo privado, recibida esa manifestación por parte del afiliado, va a ir a esas 3 aseguradoras y les va a ofrecer, bueno, aquí está el capital de María Pérez, ella desea acceder a una renta vitalicia,
Estos son sus datos, estos son sus componentes de su grupo familiar. Generalmente a veces las aseguradoras piden el estado de salud de la persona y les pide que hagan una oferta. ¿Listo? Las aseguradoras hacen su oferta y el afiliado entra a seleccionar con qué aseguradora se va. Digamos que esta decisión que toma el afiliado la puede delegar directamente en la administradora de pensiones. El requisito esencial es que la administradora de pensiones nos escoja, nos seleccione la pensión más alta. ¿Listo? Esta es la renta vitalicia. ¿Qué va a suceder? Que aquí van a tener en cuenta la expectativa de vida y van a entrar a dividir ese capital o hacer esos cálculos de que este capital nos alcance hasta nuestra expectativa de vida. Aquí la aseguradora, tiene en cuenta los componentes del grupo familiar. Porque es que, ¿qué sucede? Aquí nuestra pensión la va a financiar es nuestra bolsita. Y si la aseguradora se da cuenta que, por ejemplo, tiene varios beneficiarios o en el evento que la persona fallezca, va a entrar a reconocer una pensión de sobrevivientes a X beneficiarios, pues eso lo va a tener en cuenta al momento de liquidar esta pensión. Bueno, ¿qué sucede aquí que es diferente a la retiro programado de la que hablábamos hace un momento? Es qué pasa si el afiliado fallece, si el pensionado fallece. María Pérez falleció y estaba en Colfondos bajo la modalidad de renta vitalicia. Resulta que María Pérez falleció y no tenía beneficiarios de ley, tenía unos herederos. Pues esos herederos no van a entrar a disfrutar de esta pensión porque esta pensión o esta bolsita de dinero ya es de la aseguradora. Ya ellos son los dueños de ese dinero y los herederos no tienen cómo entrar a reclamar allí. ¿Listo? ¿Qué pasa si María Pérez sí tenía beneficiarios? En el ejemplo, tenía a su esposo, su cónyuge. El cónyuge va a entrar a recibir una pensión de sobrevivientes ¿hasta cuándo? Hasta que la ley lo determine. Recordemos que si es cónyuge, puede ser hasta la fecha del fallecimiento. ¿Listo? Entonces, eso sucede. Ese es otro mito que aquí quitamos y es en el fondo privado mis beneficiarios no tienen derecho a pensión. Eso es falso. Si estamos en esta modalidad de renta vitalicia, acordémonos que es la aseguradora la que nos está pagando. Si María Pérez fallece, el esposo va a entrar a ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Por eso el fondo privado o la aseguradora tiene en cuenta los componentes de quién compone el grupo familiar. Porque si vemos que tiene de pronto un cónyuge o una compañera muy joven, ellos tienen que entrar a determinar, bueno, si esta persona fallece, tan pronto contrata, yo voy a tener que entrar a pagarle esa pensión. ¿Esa bolsita de dinero me va a alcanzar? No lo creo. Entonces, por eso ellos hacen ese tipo de cálculos y muchas veces las personas se sorprenden y dicen, yo no sabía que mi pensión iba a ser tan bajita. Y es por ello, porque el fondo privado, la aseguradora tiene que prever que en el evento de que el pensionado fallezca, va a entrar a pagar esa pensión de sobrevivientes. ¿Listo? Vamos a ver otra modalidad y es el retiro programado. Bueno, vamos a hacer una pregunta acá. ¿Lista? Entonces, para que ustedes que están tan atentos, contesten. Entonces, en la modalidad de renta vitaliza, ¿quién queda a cargo de la cuenta pensional? Acordémonos del ejemplo de María Pérez. ¿Quién le va a entrar a pagar esta pensión? Entonces, por favor, voten ya. Listo, vamos a mostrar las respuestas, vamos a ver cómo nos fue. Muy bien, entonces aquí vemos que el 80% de las personas contestaron que la aseguradora y un 20% contestó que la afiliada. Entonces aquí hacemos nuestra retroalimentación. En la renta vitalicia se contrata una aseguradora y es la que me va a entrar a pagar a mí mi pensión de vejez y en el evento que se cause una pensión de sobrevivientes sin derecho a que los herederos entren a reclamar algún tipo de dinero. Vamos a la tercera modalidad y entonces para aquí es esencial que ustedes hayan estado muy conectados a los que ya hablamos, el retiro programado de la renta vitalicia, porque esta modalidad se denomina
retiro programado con renta vitalicia diferida. Aquí vamos a hacer una combinación de las dos prestaciones que acabamos de hablar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el afiliado va a dividir su saldo en dos partes. Entonces, una parte va a tomar un retiro programado y otra parte va a tomar una renta vitalicia. ¿Listo? El contrato de la renta vitalicia se celebra en el mismo momento que se toma el retiro programado. Es decir, yo al momento en que el afiliado desea tomar esta modalidad de pensión, va a tomar las dos. Entonces ya sabemos que el retiro programado, mi bolsita de dinero va a estar a cargo, va a estar, sigue estando en el fondo de pensiones. En el ejemplo de Pepita Pérez, el dinero sigue estando en Colfondos. Pero al mismo tiempo, María Pérez celebra un contrato con una aseguradora y va a contratar una renta vitalicia diferida. ¿Por qué se llama diferida? Porque es que María Pérez no va a entrar a recibir retiro programado y renta vitalicia, no. ¿Cómo va a ser el ejercicio? María Pérez opta por esta modalidad de pensión y va a entrar a recibir la pensión del retiro programado, es decir, el fondo privado va a entrar a pagarle esta prestación por determinado tiempo. Cuando este dinero en el fondo privado se acaba, inmediatamente entra la aseguradora y comienza a pagar esta renta vitalicia diferida. Entonces es diferida porque no la recibo al momento en que yo recibo mi pensión de vejez, sino que la voy a recibir años después, cuando ya termino de recibir la pensión otorgada por mi retiro programado. ¿Listo? Entonces, esta prestación es una combinación de las dos a las que ya nos referimos y está descrita en la ley, podemos acceder a esta pensión. ¿Listo? Generalmente las personas acceden a esta prestación económica cuando desean, por ejemplo, recibir determinado dinero por determinado tiempo, lo hacen a través de este retiro programado y después saben que van a recibir una renta vitalicia hasta la fecha de su fallecimiento. ¿Listo? Aquí es muy importante determinar qué pasa si la persona que está bajo esta modalidad de pensión fallece. Entonces vamos a tener un primer escenario y es que la persona fallece cuando está recibiendo su retiro programado. ¿Listo? Entonces, está recibiendo su retiro programado. Un ejemplo, María Pérez lleva 2 años recibiendo esta prestación. Si María Pérez fallece, hay que entrar a ver si tenía beneficiarios o no. En el ejemplo, tenía a su esposo. Listo, entonces, ¿qué va a pasar con el esposo de María Pérez? Que él va a entrar a recibir esa pensión de sobrevivientes bajo la modalidad de retiro programado, pero cuando este dinero ya finalizó aquí, va a pasar a la renta vitalicia. Es como si María Pérez estuviera recibiendo su prestación, solo que en este caso es su cónyuge, su beneficiario. Si María Pérez no tenía beneficiarios, ¿qué va a pasar? Que estos beneficiarios van a tener derecho a acceder al dinero. ¿Pero a cuál dinero? Al que está en el fondo privado, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el dinero que contrató y que está en la aseguradora? Ese dinero es de la aseguradora. ¿Listo? Entonces, esencial tener esto en cuenta, porque puede que los herederos tengan presente, un ejemplo, mi papá y mi mamá tenían 500 millones en la cuenta, vamos a tener esos 500 millones, pero es que resulta que 200 están contratados para la renta vitalicia. Entonces, este dinero no van a poder acceder a él, porque ya hace parte, ya es de la aseguradora. ¿A cuál dinero van a poder acceder? Al que está en el fondo privado, bajo el cual se contrató el retiro programado. ¿Listo? Es muy, muy importante tener eso presente. Listo. Entonces también vamos a hablar de otras dos modalidades, pero estas están reguladas por la Superintendencia Financiera. Entonces, aunque el nombre es un poco confuso, en realidad no es tan difícil de entender. Entonces, esta modalidad se denomina renta temporal variable con renta vitalicia diferida. Entonces, con ese nombre uno queda, pero bueno, vamos a explicarla, vamos a tratar de explicarla lo más sencillo posible. Y aquí vamos a ver que la persona también, digamos que va a tener su capital, este es su bolsita, pero también va a dividirlo. Entonces va a decir,
voy a recibir o voy a seguir con esta parte del dinero que me lo siga administrando mi fondo de pensiones, Colfondos, y este otro dinero voy a contratar una aseguradora para que me pague esa pensión. Aquí vemos la palabra diferida que es clave, cuando yo termine de recibir esta. Entonces, María Pérez decide optar por esta modalidad de pensión. María Pérez tiene este capital. Entonces ella va a decir, voy a optar por esta modalidad de pensión y voy a contratar con una aseguradora una renta vitalicia diferida y con mi fondo privado una renta temporal. ¿Por cuánto tiempo puede entrar a percibir esta pensión? De 1 a 10 años. ¿Sí? Entonces María Pérez optó por 5 años. Entonces, en 5 años yo voy a recibir una renta temporal por el fondo privado. Finalizados esos 5 años, voy a entrar a recibir por parte de la aseguradora mi renta vitalicia diferida. Entonces aquí es diferida porque ¿cuándo va a entrar a disfrutarla? Cuando termina de gozar de la pensión del fondo privado bajo la modalidad de renta temporal. ¿Listo? Y hay otra modalidad de pensión muy similar a esta, pero es inmediata. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver, esta es diferida y esta es inmediata. Y lo que sucede acá es que María Pérez, que decide contratar esta renta temporal variable con renta vitalicia inmediata, va a entrar a recibir 2 pensiones a partir del momento en que decide pensionarse, ¿sí? Entonces no va a ser diferido, entonces, sino que va a ser inmediato. Pero ¿quién va a pagar esas pensiones? Una pensión me la va a pagar el fondo privado y otra pensión me la va a entrar a pagar la aseguradora con la que contraté la renta vitalicia. El ejercicio para contratar la renta vitalicia con la aseguradora es el mismo que explicamos al comienzo. El fondo privado me da una lista de aseguradoras, yo selecciono 3, el fondo privado va a las aseguradoras para que ellos hagan su oferta y finalmente queda la que pues la oferta sea mayor. ¿Listo? Entonces, estas modalidades de pensiones, aunque su nombre es un poco confuso, vamos a ver que en la práctica es simple. En la inmediata vamos a entrar a recibir 2 prestaciones, una por parte del fondo privado y una por parte de la aseguradora. ¿Listo? ¿Qué hemos visto en la práctica? Y es que en la práctica las aseguradoras son muy difíciles para que contraten este tipo de modalidades. Nosotros, nuestra práctica nos lo ha dicho, hemos tenido la oportunidad de solicitar este tipo de modalidades y generalmente las aseguradoras no es tan fácil lograrlo, ¿sí? Tenemos que tener un muy buen capital para poder lograrlo, pero nuestro ejercicio acá es dar, ¿sí? Que ustedes sepan que en el fondo privado no existe una sola modalidad de pensión como tenemos en Colpensiones, sino que hay una variedad, que tenemos que tener en cuenta que esta pensión, ¿cómo se va a financiar? Con nuestras cotizaciones, con nuestros aportes voluntarios, con nuestros rendimientos financieros y con un bono pensional, si a él lo hay. ¿Cuál es nuestro ejercicio? ¿Cuál es nuestra invitación para ustedes? Que ustedes revisen, que ustedes conozcan estas modalidades de pensión y si es necesario que se asesoren por nosotros. Ustedes dicen, mire, aquí está mi historia laboral, yo quisiera saber cuál modalidad de pensión me favorece más a mí, este es mi grupo familiar, este es mi saldo total de la cuenta y nosotros entramos a hacer ese ejercicio, ¿listo? Donde nosotros a través de un cálculo actuarial, donde a través de un estudio pensional, revisamos y les damos con cifras cuál sería el valor de su mesada pensional. Entonces, ¿qué va a pasar si en el fondo privado no alcanzo a cumplir con un capital para que me financie una pensión, lo cual es requisito esencial para ello? Y es que tenemos derecho a acceder a una prestación económica que se denomina devolución de aportes. ¿Cuándo sucede ello? Cuando yo, mujer que tengo 57 años, voy, miro mi saldo, no tengo un capital que me financie una pensión, así sea de salario mínimo, pero ya tengo la edad de 55 años. Resulta que yo tengo derecho a acceder a una devolución de aportes. Igual sucede con el hombre que cumple los 62 años y no tiene derecho a su capital. ¿Listo? Entonces va a tener derecho a que le regresen ese dinero. ¿Qué sucede? Entonces yo les decía al inicio que hay una prestación económica que se denomina garantía de pensión mínima. Esta prestación se reconoce para aquellas personas afiliadas a fondo privado que cuentan con 1.150 semanas
y no tienen un capital que les financie una pensión de vejez. Aquí entran a ser beneficiarios de una garantía denominada así, garantía de pensión mínima, entran a recibir una pensión de salario mínimo y es una de las ventajas de estar afiliado al fondo, porque recordemos que en Colpensiones sí o sí me van a exigir las 1.300 para una pensión de vejez. Ya a continuación, entonces vamos a hacer nuestra última pregunta y es, si no tengo 1.150 semanas y tampoco un capital que me financie la pensión, ¿a qué tengo derecho? ¿Listo? Las respuestas son a una devolución de saldos, la segunda es a un regalo del fondo y la tercera a nada, para que por favor contesten. Gracias. Listo, ya van. Vamos con las votaciones. Vamos a mostrar los resultados. Perfecto, entonces todos contestaron muy bien y es que tengo derecho a una devolución de saldos. ¿Qué pasaría si en esta pregunta cambiáramos el no? Es decir, si tengo 1.150 semanas, ¿a qué tengo derecho? A una garantía de pensión. Conclusiones. Concluimos, los fondos privados nacen en el año 94, tienen varias modalidades de pensión. En el fondo privado es esencial y es la financiación de la pensión se hace con la cuenta, con lo que yo ahorré, con lo que yo coticé a lo largo de mi vida laboral. Y algo muy importante acá es que la diferencia que existe en el reconocimiento de la pensión de vejez con Colpensiones es bastante alta, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que para las prestaciones económicas de invalidez y de sobrevivientes, si estoy en Colpensión, es el mismo valor, ¿listo? Para que ustedes también lo tengan presente. También nos gusta dar a conocer a ustedes que están participando de esta conferencia que si ustedes están afiliados a un fondo privado y creen que de pronto les iría mejor afiliarse a o que se pensionen por Colpensiones, nos consulten, porque es que resulta que los fondos privados, como les comenté, nacen en el año 94, pero nacen también con una obligación y es dar una asesoría completa y de fondo a sus afiliados. En el evento de que el fondo privado al cual usted se afilió no lo haya hecho y hoy esté próximo a pensionarse o incluso ya esté pensionado por el fondo, hay una posibilidad de devolverse a Colpensiones a través de una demanda de nulidad de la afiliación. ¿Listo? Es importante que nos consulten porque cada caso es particular. Tenemos que revisarlo a través de un estudio pensional si en verdad nos favorece más Colpensiones o el fondo privado. Y por último concluimos que el fondo privado nos brinda diferentes modalidades de pensión establecidas en la ley, reguladas por la ley o reguladas también por la Superintendencia Financiera, a la cual podemos tener derecho. A continuación pasaremos a responder las preguntas que tenemos. Claro que sí, entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas, por lo cual pueden dar clic en el botón levantar la mano. Como les comentábamos al inicio, vamos a intentar dar paso a la mayoría de preguntas, pero por el tiempo, si alguno no tiene la pregunta resuelta en vivo, la duda será resuelta enviando sus datos de contacto para que un asesor se comunique personalmente. Vamos a dar paso a la señora Liana Álvarez. Por favor, señora Liana, active su micrófono. Señora Liana, por favor, activar su micrófono para poder formular su pregunta. Bueno, quizá alguno de los participantes tiene alguna otra inquietud. Recuerden en el botón levantar la mano
darle clic para poder darles la palabra. Bueno, entonces, como lo ven en pantalla, recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Señora Liana, por favor, desactivar su micrófono. Activar, perdón. Bueno, antes de finalizar, queremos agradecer a nuestra abogada Hasblady Santa María por compartirnos sus conocimientos. De nuevo los invito a que sigan nuestras redes sociales, las cuales pueden ver en pantalla, y agradecemos su participación. Les dejamos a continuación una pequeña votación para que califiquen nuestra videoconferencia. Muchas gracias y feliz tarde para todos.